Hola, ¿cómo andan? Bueno, en la clase de hoy vamos a ver un tema muy importante que es el trabajo de tablas que en principio no están georreferenciadas y contienen datos que nos interesan traer a nuestros mapas. Y vamos a ver dos tipos de operaciones. En la primera que vamos a ver es si a mí me pasan datos de coordenadas de puntos de interés, cómo pasarlas de la tabla, que no está georreferenciada, a puntos georreferenciados para empezar a trabajarlas dentro del mapa en QGIS. Para ello vamos a ver un ejemplo que yo ya se lo subí a- al Drive y que se los voy a compartir ahora, y que es algo muy común en el trabajo diario de sistema de información geográfica, que es obtener datos de campo, por ejemplo. Obtener datos de campo me refiero a que uno va a un lugar y con algún aparato, un GPS usualmente, obtiene datos de coordenadas en este caso, y esas coordenadas refieren a algo que yo quiero llevar al mapa. En este caso, que es un caso esquemático, inventado, estos puntos refieren a localización de cultivos, campos de cultivos. Entonces, cada uno de los datos que ven acá, vamos a agrandarlo un poco, cada uno de los datos que ven acá es un campo de cultivos y tiene su coordenada X y su coordenada Y. Y esto acá fue obtenido en el sistema métrico, ¿sí? Entonces, yo ya tengo los dos datos que me ubican en el espacio cada uno de estos puntos, que son 26 puntos. Entonces a mí me pasan esta tabla o yo la genero con un GPS, que son estos aparatos como los que tenemos en los celulares por ahí para navegar en mapas. Me genera estas coordenadas, las quiero llevar a QGIS y generar una capa de puntos. Entonces, con ese archivo, que es una tabla, en este caso yo lo tengo en un formato de tabla que se llama CSV, que es un formato de texto delimitado por comas. Van a encontrar muchos tutoriales en internet de cómo pasar de Excel a CSV, y normalmente los GPS suelen dar esta información en una tabla de este tipo. Si no se transforma, y es la única forma en que QGIS la va a interpretar, ¿sí? El archivito tiene que ser .csv, ¿sí? Como se ve acá. Estos dos ejemplos, ¿sí? El de acá y este que vamos a ver luego. Entonces, una vez que tienen este archivo CSV en sus máquinas, lo que tienen que hacer es pueden arrastrarlo directamente a QGIS y se carga como una capa más, pero fíjense que en este caso no se visualiza nada porque y fíjense acá en el icono, es una tabla de atributos simplemente, que tiene la información de las coordenadas, pero todavía no está relacionada con un sistema de coordenadas ni con un tipo de geometría. Entonces, el siguiente paso, luego de haberla cargado en su, en su proyecto, es añadir, fíjense acá en este menú, que es como una comilla, ¿sí? También lo podemos ver en capas, en añadir capas. Es añadir una capa de texto delimitado, ¿sí? Acá en el icono o en el menú capas, añadir capa. Entonces vamos a la de texto delimitado, que son este tipo de archivos que yo les decía, que se llaman CSV. Entonces cuando abrimos esta opción, lo que nos pide primero QGIS es buscar el archivo en sus máquinas, ¿sí? Entonces en los tres puntitos nos vamos a la carpeta donde bajamos, y en este caso fíjense que el que se llama coordenada cultivos Cosquín, CSV, que es esta tabla en formato texto, la abrimos y ya nos las carga acá el nombre de la capa. Fíjense que el formato de archivo es CSV, valores separados por coma. Les puedo mostrar rápidamente de qué se trata esto por si no lo conocen. Cuando uno quiera abrir un archivo de este estilo, ¿sí? Esperen que yo ya lo tengo abierto, vamos a cerrarlo para mostrarle a qué refiere esto de eh, delimitado por comas. Fíjense que cuando yo lo quise abrir, yo tengo un programa que es puede ser como el Excel, es uno distinto. Fíjense que acá si yo
saco estas opciones, el archivo se vería así. En vez de una tabla, se vería los nombres de las columnas y cada uno de los datos separado por comas. Y esto es un gran texto, ¿sí? Entonces, yo en este programa, para poder verlo, le digo que lo que separa a los campos, ¿sí? Los campos de la tabla, es la coma. Fíjense, si yo no le pongo, me los pone todos en una sola, en dos líneas en este caso. Cuando le digo que el separador es la coma, se da cuenta y me lo separa bien, ¿sí? Entonces ahí lo abro y me lo muestra como una tabla como les mostraba antes. Bien, volviendo entonces al QGIS, ya cargamos el archivo, la capa, y además la estamos ahora añadiendo como texto delimitado, ¿sí? Por coma. Entonces cargamos acá el archivo, tenemos el CSV elegido acá, y luego lo que es importante es decirle al programa cuál es el campo que corresponde a las coordenadas X y cuál es el campo que corresponde a las coordenadas Y. Si yo no le digo al programa en la tabla cuál es, o acá vemos que está, por ejemplo, un campo que no es, el programa va a interpretar mal la ubicación espacial de estos puntos, ¿sí? O sea, esta es la forma en la que le decimos a QGIS que interprete que la columna que se llama X son las coordenadas de X y las columnas Y se llaman coordenadas Y, en este caso. Como yo le puse un nombre genérico que el programa automáticamente lo tomó, está bien, está correcto, ¿sí? Pero puede que, esto siempre hay que chequearlo. Y otra cosita es que yo les he dicho que yo ya sé que yo generé estas coordenadas en el sistema PostGar 98 Argentina 4. Pero acá podría estar en otro sistema, ¿sí? Entonces, en este caso, yo le voy a pedir que la geometría que me genere, o sea, los puntos, los haga en este sistema de coordenadas del cual yo sé que genere. Pero puede estar tranquilamente en el WGS84 o algún otro que trabajemos, ¿sí? Entonces, los campos, si están correctos y tenemos acá el CRC, o sea, el sistema de coordenadas en PostGar 98, faja 4, lo único que hay que hacer es añadir acá, el botón añadir. Y cerramos esto y fíjense, vamos a cambiar el color y poner un poquito más grande. Fíjense que acá me generó ya los puntos de cultivos, ¿sí? O sea, ya tengo la geometría hecha. ¿Se entiende? Entonces, este archivo ahora ya pasó a ser de una tabla, de ser una tabla simple, a un vectorial, en este caso, puntos. Entonces ya acá puedo trabajarlos de otra manera. Por ejemplo, puedo añadir campos, puedo a partir de estos puntos hacer otra capa que sea los polígonos que encierran los distintos cultivos, puedo poner el tipo de cultivo, bueno, puedo hacer todas las operaciones que querramos con una geometría, ¿sí? Entonces esa es la forma de, yo obtuve datos de campo, o sea, fui a un lugar y dije, acá hay un cultivo, acá hay otro cultivo, bueno, y así. Y también puedo haber hecho anotaciones de observaciones en el momento, cultivo, por ejemplo, de soja, maíz, trigo, y luego los cargo en QGIS, ¿sí? Bien. El otro procesamiento que vamos a ver ahora es también muy importante. Voy a apagar esto por ahora. Y es, miren, en este caso tenía la capa de hitos, por ejemplo. Yo tengo una capa ya creada dentro de QGIS, como puede ser esta de hitos, que si uno se fija en los nombres se refiere a, por ejemplo, las distintas plazas, ¿sí? Plaza Próspero Molina, San Martín, un puente, balnearios, ¿sí? El Cerro Pan de Azúcar, ahí en Cosquín. Entonces, estos hitos, como ustedes pueden ver, lo único que tengo en este momento es el nombre, no tengo otro dato, ¿sí? No tengo más datos. Entonces, puede que otro compañero de trabajo o que un cliente o que una dependencia del Estado haya generado información, ¿sí? Que
sea de estos hitos, pero que no esté georreferenciada. ¿Sí? Entonces me pasa una tabla, que es algo también muy común, por ejemplo con datos de censo, uno puede tener los nombres de los barrios, pero no tiene la cantidad de población de cada barrio, me pasan una tabla donde yo tengo esa información y lo que tengo que hacer con esa tabla es agregarla a esta geometría para poder trabajarla dentro de un mapa. ¿Sí? Entonces, veamos otra tablita que yo creé para este ejercicio que les voy a pasar, en donde acá, ¿qué tenemos? ¿Y qué es lo importante cuando a uno le pasan información para anexar a una geometría existente, como esa de puntos? Tenemos un campo en común que tiene que ser igual en ambas entidades, o sea, en la tabla y en la geometría de puntos. Yo tengo que tener un campo, o sea, una columna, que sea, vamos a cerrar eso, tengo un segundo. Fíjense que acá tenemos tanto en la tabla que me pasan o que yo creé y en la capa, en la tabla de atributos, tengo el mismo nombre. Y tiene que ser el campo para que yo pueda unir esta información y tener acá la columna de superficie, la columna de código, la columna de observaciones. Tengo que tener una columna, un campo con el mismo dato, exactamente el mismo. ¿Sí? En este caso, el nombre va a ser la unión entre las dos entidades. ¿Sí? Y es importante que, por ejemplo, acá respete que las mayúsculas y los acentos sean los mismos. O sea, que sea exactamente igual. Lo ideal sería tener un campo, ¿sí? Una columna, donde tengamos un código numérico, más que un nombre complejo, como es este caso. Para este ejemplo vamos a usar el nombre, ¿sí? Pero lo ideal sería que sea un código como este que está acá. ¿Sí? Entonces, yo tengo esta tabla por un lado y tengo esta geometría sin esos datos. ¿Cuál es la forma que tiene QGIS de unir una tabla a una geometría? Bien, vamos a arrastrar la tabla dentro de mi panel de capas. ¿Sí? Acá tenemos entonces la misma tabla que yo recién veía en otro programa, yo la tengo adentro de QGIS como tabla, no está asociada a la geometría esta. Entonces, haciendo doble clic o yendo a propiedades, en este caso, nos vamos a una opción dentro de todas estas que no vimos todavía, que se llama uniones. Entonces, en esta opción de uniones, justamente está ideada para que yo pueda agarrar una tabla, o puede ser también cualquiera de las otras capas que tenemos, mientras tengan un campo único. Entonces fíjense que yo acá en la capa que voy a unir capa, busco la que acabo de arrastrar, que se llama datos para unir hitos Cosquín. Y acá es lo que yo les decía, el campo, unir campo y campo objetivo es, unir campo es el nombre de la columna en la tabla que me pasaron, que yo generé. Se llama nombre. Y cómo se llama también el campo en la capa, en la geometría. Se llaman igual, ¿sí? Nombre y nombre. Pero acá podrían llamarse de distinta manera. Por ejemplo, que diga identificador o código y este que diga nombre. Mientras yo sepa que tienen el mismo dato y que se van a relacionar, va a funcionar. Y acá yo puedo, este va a ser el prefijo, ya les voy a mostrar, que va a generar en cada columna nueva, para que yo sepa que eso que se está agregando no pertenece a la geometría actualmente, sino que es una tabla que está unida. Yo no la voy a modificar y fíjense que por defecto me pone el nombre de la tabla. Ya van a ver dónde aparece esto. Aceptamos. Y acá en el menú nos aparece esta tabla que no estaba antes, ¿sí? Y acá hay un dato importante. Vamos a poner aplicar, aceptar.
No hay ningún cambio visual, obviamente, y si uno abre la tabla de atributos de la geometría, fíjense que ahora tenemos el dato de la unión, o sea, de la tabla que acabamos de ver. Y a cada uno, fíjense que le generó, vamos a ponerlo en grande, le puso el prefijo de la tabla, datos para unir hitos Cosquín, a cada columna. Y a partir de ese carácter puso el dato, que es superficie, código, observaciones, ¿sí? Como está acá en la tabla. Superficie, código, observaciones. Entonces yo ya tengo este dato en QGIS. Pero algo importante es que las uniones, como esta que hicimos recién, si yo cierro el programa y no guardo, o si modifico la tabla, por ejemplo, o la borro, a la tabla que uní, pierdo ese dato. La forma de guardar este dato de manera permanente en la geometría, en el shape en este caso, es exportando, o sea, guardando este archivo que es Cosquín, hitos y decor, que tiene la unión de la tabla que hicimos recién, la tengo que exportar y guardar como un objeto nuevo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo acá lo puedo guardar como, dame un segundo, perdón, lo guardo como un shape acá, un archivo shape de Esri, y puedo utilizar el mismo nombre que tiene, que es el de hitos, solo que le podemos poner con datos, por ejemplo. O sea, le cambiamos el nombre para darnos cuenta que es una capa distinta. ¿Sí? Guardamos, aceptamos. Entonces ahí fíjense que obviamente que está en el mismo lugar. Y ahora fíjense que en la tabla de atributos están los mismos datos. ¿Sí? Está la superficie, el código y las observaciones. Y en el caso de la capa que tenía la unión, lo que puedo hacer yo es quitar la unión, aceptamos, y ahora vamos a tener la capa con datos y sin datos. Y si comparamos las tablas de atributos, fíjense que esta tabla de atributos volvió a su estado original sin esas columnas agregadas. Y yo ya puedo trabajar con esta otra, ¿sí? Y por ejemplo, no sé, clasificar por la superficie, ¿sí? Podemos poner, por ejemplo, un graduado según vamos a hacer, o un categorizado, por ejemplo, según la superficie. Clasificamos, vamos a poner más grande, y aplicamos, vamos a poner una rampa de colores. Entonces ahí el dato que tenemos ahora, un poquito más grande, es mientras más rojo, más grande la superficie del hito, ¿sí? Entonces de esa manera ya tenemos dos formas de trabajar con tablas, porque recuerden, como en las primeras clases que vimos, que tenemos entidades como, perdón, tenemos polígonos, ¿sí? Puntos, tenemos polígonos, líneas, son datos vectoriales, tenemos los datos raster, y a lo que nos faltaba era el trabajo con tablas. En este caso, tablas que tienen datos georreferenciados, pero que no están interpretados todavía como QGIS como una entidad geométrica. ¿Sí? O sea, los datos, por ejemplo, las coordenadas que veíamos antes están, solo que le falta hacer un pasito para que el programa los interprete. Bueno, así de simple es el trabajo con tablas, mientras, recuerden, tengan el dato ordenado, ¿sí? En cuanto al nombre de las columnas, respetar un poco esas cuestiones, pero es algo que nos faltaba trabajar en clases.